Hola, bienvenidos a una nueva cápsula económica. Hoy hablaremos sobre los inversionistas extranjeros de portafolio en los mercados de deuda pública de los países emergentes como Colombia y revisaremos su comportamiento en lo corrido de 2023. Se les denomina de portafolio porque su enfoque es invertir en el mercado de valores, a diferencia de los inversionistas directos que tienen sus inversiones que les permiten el control en las empresas de los países donde llegan. Los inversionistas extranjeros de portafolio son muy importantes para países como Colombia. En primer lugar, porque estos inversionistas ofrecen recursos nuevos a la economía a la que llegan, lo que reduce posibles presiones sobre las tasas de interés locales. Y en segundo lugar, los inversionistas extranjeros de portafolio también son muy importantes para el desarrollo de los mercados de capitales locales, pues con sus operaciones profundizan la liquidez, facilitan la formación de precios y ayudan a hacer más competitivos estos mercados. Los inversionistas extranjeros de portafolio también se benefician de estar en países emergentes, porque por lo general sus tasas de crecimiento y sus tasas de interés son más altas que las de los países industrializados, regiones de las que por lo general provienen. Por lo tanto, pueden obtener mayores retornos invirtiendo en activos de los países emergentes, aunque también es cierto que los riesgos económicos y políticos son mayores. Cuando hablamos de inversionistas extranjeros, no nos referimos a una única clase de entidades. Si bien al inicio de este siglo, cuando los países emergentes empezaron a ser tenidos en cuenta como una opción para la inversión, los agentes extranjeros que incursionaron en estos mercados eran casi todos fondos mutuos. Ahora hay una gran diversidad de entidades financieras que se aventuran a explorar nuestros mercados. Y es que ahora lo que llamamos los inversionistas extranjeros de portafolio involucra un gran espectro de entidades, desde los hedge funds, que son reconocidos como grandes especuladores de muy corto plazo, hasta los fondos de pensiones, cuyos horizontes de inversión son de largo plazo. También se han vuelto muy activos los fondos de inversión soberanos, los bancos centrales, las aseguradoras, los bancos comerciales y las fiduciarias, tanto de los países industrializados como de los mismos países emergentes. En el gráfico vemos el porcentaje de participación de los inversionistas extranjeros de portafolio en el saldo total de la deuda pública local de 11 países emergentes. Lo que podemos observar es que ha habido al menos 3 fases generales en el comportamiento de estos inversionistas. Una de crecimiento entre el 2009 y el 2016, otra de estabilidad entre el 17 y el 19 y otra de descenso entre el 20 y el 23. Hay varias razones que pueden explicar este comportamiento, particularmente en el periodo 2009 a 2019. El primero, la crisis global de 2008, que reevaluó la concepción de que los países emergentes eran sumamente riesgosos frente a sus pares industrializados, lo que llevó a que más inversionistas se interesaran por los países emergentes. En segundo lugar, las bajas tasas de interés internacionales en el periodo 2009 a 2022 también incentivaron a los inversionistas extranjeros a buscar mayores rendimientos por fuera de sus países de domicilio. Y en tercer lugar, los cambios en los índices de referencia también impulsaron el ingreso de los inversionistas extranjeros. Los índices de referencia son canastas óptimas que sugieren la distribución de las inversiones en países emergentes y son utilizadas por estos agentes para decidir en cuáles países invierten sus recursos. Eso pasó, por ejemplo, en Colombia en 2014, cuando el país ingresó a varios índices de referencia. A finales de 2019, varios índices anunciaron la inclusión de China en sus canastas, con pesos cercanos al 10%. Por lo tanto, los demás países que hacían parte de estas canastas tuvieron que reducir sus participaciones para hacerle espacio a China. Esa es una de las razones que puede explicar el descenso de la participación de los extranjeros en los países del grupo que estamos observando. Además, con la pandemia en 2020, los inversionistas extranjeros salieron de los países emergentes al tiempo que estos países aumentaron fuertemente su emisión de deuda pública local, lo que pudo haber diluido aún más las posiciones de los extranjeros en estos mercados.
En 2022, el proceso de descenso de las participaciones de los extranjeros se acentuó, pues cuando la Fed empezó a subir sus tasas de interés, algunos de estos inversionistas empezaron a salir de los países emergentes. En Colombia, el fenómeno lo empezamos a observar a finales de ese año, cuando redujeron sus posiciones en 3.6 billones de pesos y ha continuado en 2023 con una caída en su posición entre enero y septiembre de 10.89 billones. Pese a estas caídas, la participación de los extranjeros es aún muy significativa en Colombia, siendo el segundo principal tenedor de la deuda pública local después de los fondos de pensiones nacionales. Sin embargo, la participación de estos inversionistas continúa sujeta a la evolución de la economía y la política, tanto a nivel local como a nivel internacional. Así terminamos esta cápsula dedicada a un tema tan interesante. Sigan conectados para vernos en una próxima oportunidad y hasta pronto.